Muy buenos días, celebramos este 17º domingo del tiempo litúrgico y en la Eucaristía continuamos viviendo nuestro encuentro con el Señor, fortaleciéndonos con su palabra, recibiéndolo a Él, su cuerpo, su sangre, unidos en la fe y en la oración. Y es que en este domingo el tema que la palabra de Dios nos propone es el tema de la oración y sobre todo la oración de intercesión. En la primera lectura del Génesis continuamos con la historia de Abraham, pero aquí entra un capítulo dramático, la situación de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que se habían pervertido, donde reinaba el caos, el pecado, la corrupción, el desorden, la degradación humana, que nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra situación y contexto actual. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos dice es cómo cuando el ser humano opta por ese camino, está como autodestruyéndose, porque el pecado tiene un solo propósito y es destruirnos, alejarnos de Dios y hacernos creer que podemos caminar por ahí y no pasa nada y que las cosas nos van a salir muy bien. La historia de Sodoma y Gomorra es eso, y a veces la interpreta uno es como un castigo divino, pero realmente es que cuando un pueblo, una persona toma un rumbo equivocado para su vida, pues no puede esperar un final feliz. Y lo bonito de este capítulo es cómo Abraham ora, habla con Dios y le pide que tenga misericordia de ese pueblo. Y queda evidente que Dios no es un Dios injusto, que no condena a los inocentes por culpa de los culpables y pecadores, ¿no? Dios es un Dios que es generoso y bondadoso en misericordia. Y la conclusión que nos queda de esa lectura es cómo la misericordia y la bondad de Dios prevalecen sobre nuestros pecados. Sin embargo, nosotros hoy de pronto podemos, el final no fue así, Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Pero, ¿por qué? ¿Fracasó Dios? No. Fracasa el ser humano cuando no cree en la misericordia, cuando no la acepta, cuando cree que no la necesita y termina finalmente siendo víctima de sus propias decisiones. Y eso le pasa a cada ser humano, a la sociedad, a la familia, a la humanidad. El apóstol Pablo nos recuerda en la carta a los Colosenses cómo en su misericordia, siendo nosotros culpables, pecadores, alejándonos de Dios, sin embargo Él vino, dio la vida por nosotros, murió en la cruz por nosotros, nos ofreció el perdón a todos desde la cruz, y sin embargo nosotros aún sabiendo que Dios es así, abusamos y hasta como que menospreciamos o no creemos o pensamos que no necesitamos estos gestos de Dios que nos redimen y nos salvan y los despreciamos. Triste situación la de nosotros. Y en el Evangelio es también el mismo tema. En el capítulo 11 de San Lucas, este domingo, el Señor habla de la importancia de la oración, hablar con Dios, y empieza cuando le preguntan o le piden, enséñanos a orar. Y Él les enseña, cuando oren, oren como hijos, díganle a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Y pide uno, no solo por uno, pedimos por todos, porque decimos, Padre nuestro, danos el pan de cada día, perdónanos, todo en plural, porque es que tenemos que orar unos por otros, porque a veces en el fondo y de por medio está la preocupación por todos, no solo porque sálvese quien pueda, sino que ojalá todos podamos encontrar el camino y la salvación. Y la segunda parte del Evangelio habla de cómo Dios atiende, escucha.
Dice, pidan y recibirán, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Tengan la certeza de que Dios no es sordo y que Dios no es un Dios que no escuche, sino que nosotros hemos perdido la capacidad de confiar, de orar unos por otros, de pedirle a Dios por la humanidad, por la familia, por todos, porque al fin y al cabo la oferta de la salvación es gratuita y es para todos, pero tenemos que ser solidarios, orar por la humanidad y por la conversión, por la necesidad de alcanzar la salvación para todos. Y tengamos la certeza de que Dios escucha. La única oración que Dios no escucha es la que no hacemos. Entonces, no abandonemos la oración, y no solo por nosotros, sino por todos, especialmente incluso por los que más tienen necesidad del favor, de la misericordia, del auxilio divino, y tengamos la certeza de que Dios escucha y atiende. Dice, ustedes que son malos nunca le dan cosas malas a sus hijos, si le piden un pan no le van a dar una piedra. Cuánto más Dios, que nos gana en generosidad, nos dará hasta su reino, su vida, más de lo que incluso pensamos necesitar. Es más generoso que nosotros. El Señor nos ayude a confiar en la necesidad y en el poder de la oración, y que no dejemos de orar nunca, y no solo por nosotros, sino por toda la humanidad. El Señor derrame muchas bendiciones sobre todos en este domingo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Feliz domingo, Día del Señor. Padre